palabra del Señor. Vamos a entrar al libro de Marcos, capítulo 15, versículo 33 al 39. Y dice así: al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio. La puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Se pueden sentar. Gracias. Podremos decir que estas palabras más son más significativas de todas las preguntas que tenemos, ¿verdad? De cuando Jesús estaba en la cruz de Calvario. Porque aquí en el pasaje que acabamos de leer, de los labios de Jesús, esto se dirige a Dios Padre. Jesús le dice: Padre, ¿por qué me abandonaste? Clamando en realidad a gran voz, nos dice la palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, los escritores registraron y registran aquí, ¿verdad? El hecho de que las crucifixiones siempre estaban marcadas por todo tipo de gritos, hermanos. Todo tipo de gritos, porque esa era la forma que los romanos ejecutaban a una persona allí. Y muchos de ellos, yo quiero que piensen conmigo aquí, muchas de esas personas eran gritos de rabia porque estaban siendo condenados hacia la muerte, de dolor también, maldiciones salvajes. Usted se imagina lo que expresaban de sus bocas y salían de los labios de aquellos que habían, hermanos, sido sometidos a lo que fue en gran medida la forma más brutal, escuchen bien, de ejecución. La forma más brutal que un ser humano puede recibir. Por lo tanto, los gritos no eran desacostumbrados aquí, no eran, ni tampoco lo era la crucifixión. Tenemos que recordarnos esto, hermanos, ya que nos encontramos tan lejos en tiempo, más de 2000 años, cuando sucedió estos hechos. Y en su cultura tan enormemente allí, diferente de lo que representaba las autoridades romanas. Por eso, ¿verdad? Era algo común para ellos, era como otra ejecución. Para ellos no tenía importancia de lo que estaban haciendo porque eran algo rutinario, era algo que hacían, de matar a personas y colocarlo allí en la cruz. Y hermanos, la crucifixión sin el mensaje de la cruz no es más que una imagen incompleta. Sabe que muchas personas tienen imágenes en sus hogares, tienen pintura de Jesús en la cruz, pero si no entienden el mensaje detrás de esa pintura, de ese cuadro, de esa cruz, es simplemente un cuadro para esa persona, es simplemente
un símbolo, ¿verdad? Sin entender todo lo que ocurrió allí hace más de 2000 años. Y Jesús, y quiero que entiendes algo, hermanos, que Jesús es la Pascua. Jesús es la Pascua. Él nos cubrió de la ira de Dios. Usted se recuerda cómo lo hizo para los israelitas en Éxodo capítulo 12, eh, y colocaron en los postes de sus casas, mataron un cordero, colocaron sangre allí, y la ira de Dios estaba sobre toda la ciudad de Egipto, hacia todos los primogénitos, esa ira. Y Dios, a través de la sangre, cubrió al pueblo de Israel. Y esas ejecuciones, hermanos, eran una parte nada excepcional de las responsabilidades de los soldados romanos. Y en el caso de Jesús, su cruel burla y la forma, hermanos, en que lo trataron, habla de la naturaleza rutinaria de sus tareas. Era algo muy común para ellos de hacer esas matanzas allí en ese lugar. Y incluso los espectadores que gritaban con furor. ¿Ustedes se recuerdan lo que relata la historia? Decían, crucifícalo, crucifícalo, decían ellos. Como estaba predicando la semana pasada, la entrada triunfal. Ellos lo recibieron porque sabían que el Mesías iba a llegar y decían, Hosana, Hosana, dándole gloria a Dios porque llegó el Mesías. Y aquí estas personas diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Aquellos que estaban involucrados en todo esto no podían tener, eh, es decir, ni ese fue lo que tenían ellos, no podían ni comprender la magnitud de lo que pasaban aquellos que estaban en la cruz. Desde afuera estaban mirando ellos, no sentían el dolor. Ninguna compresión tenían ellos del significado de lo que estaba ocurriendo allí en la cruz de Calvario. Ellos solo podían ver lo que era una ejecución cruel, simplemente. Pero aparte del grito de los labios de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aparte de ese grito de abandono que sintió, quiero que entiendan esto, hermanos. Jesús sintió el abandono de su Padre. Había muy poco que indicara lo que realmente, hermanos, estaba sucediendo allí en la cruz de Calvario. Por supuesto, fue una crucifixión. Hermanos, hay una distinción entre la crucifixión y la cruz. La crucifixión como método de ejecución aquí, ¿verdad? Aunque inaceptable para muchos, pero resulta comprensible, pues era la muerte, ¿verdad? Lo que llamamos hoy en día la pena de muerte. En ese entonces era la pena de muerte a aquellos que han sido condenados a morir. Y hermano, los romanos, ellos siguieron sus pasos de ejecutar a muchos allí. Y así fue la pena de muerte, ¿verdad? Para muchas personas en aquel momento, aquel tiempo. Mira lo que dice Pablo aquí. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Esto es muy interesante. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a qué? A la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Hermanos, el mensaje de la cruz. El mundo que no conoce a Cristo se burlan de nosotros. No hacen acusaciones. No dice que somos locos. Dicen esos evangélicos, ¿verdad? Porque para ellos no entienden el mensaje.
de la cruz. Esto fue el propósito, fue el mensaje, el significado aquí, hermanos, de los que estaban sucediendo, lo que estaba sucediendo en la cruz, lo que es la fuerza, el motor de todo lo que fluye de allí. Hermanos, de nuevo, la crucifixión sin el mensaje de la cruz es solo una imagen incompleta. Eso es lo que es. Algunos de ustedes tal vez eh, lo recuerden, ¿verdad? Por haber visto escenas. ¿Cuántos de ustedes han visto escenas de la historia de Jesús, de la crucifixión, de la muerte de Jesús en películas? Muchos de ustedes, ¿verdad? Casi todos. Yo me recuerdo por haber visto escenas representando, una representación aquí en esta escena y representadas en la televisión. Bueno, mi esposa y yo fuimos para el cine y vi la película de La Pasión de Cristo. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Mel Gibson? Hermanos, yo salí de esa película, durante la película, quebrantado, llorando, llorando y llorando, diciendo, Señor, tú hiciste, moriste por mí. Y esa película fue muy impactante, la de Mel Gibson, Pasión de Cristo. Y ahora, si hubiera estado presente, ¿verdad? Para eso, eh, o si hubieran llegado, por ejemplo, en esa película, hubieran llegado 5 minutos tarde, ¿verdad? Ya la película ha comenzado y llegaron 5 minutos tarde, les habría sido prácticamente imposible de tener alguna comprensión de lo que estaba sucediendo allí, ¿verdad? En esa escena, en esa escena. Aparte, hermano, del hecho de que era brutal, porque lo era brutal mirando esa película. Y yo creo que ninguna película puede compararse de lo que pasó en ese entonces. No puede. Los actores no pueden realizar algo, un acto así tan cruel. Y hermanos, eh, pero sin embargo, ¿cómo podrían haberlo sabido si llegaron 5 minutos tarde? Digo así, hubieran llegado 5 minutos tarde, ¿verdad? De ver la película en su totalidad. Porque la película comenzaba, escuchen bien aquí, no sé si usted se recuerda la película de la Pasión de Cristo, comenzaba con el desplazamiento del pasaje de las escrituras que se encuentra en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 3 al 7. Dice así, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda. Es lo que hicimos nosotros a Jesús. Y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, iglesia. Dice así la palabra de Dios, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus transguiladores no abrió su boca. Hermanos, y así, hermano, se suponía que la gente viera
eso. Y a la luz de la palabra de Dios, hermanos, entendiera la situación del Hijo de Dios. Escuchen bien, el Hijo de Dios y el significado de lo que estaba pasando en esa cruz hace 2000 años atrás. El propósito de lo que Él, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, de lo que estaba sucediendo allí en Él, en esa cruz. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Usted dirá, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estaba sucediendo allí en esa cruz? Hermanos, la respuesta está en Juan, capítulo 18, versículo 11. Dice así: pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me has dado el Padre? ¿Ustedes se recuerdan que querían impedir el proceso de Jesús a ir a la cruz del Calvario? ¿Quién fue que intentó, aparte de Satanás, ¿verdad? Aunque Satanás lo quería matar, pero Jesús tenía un propósito en cual de cumplir. Uno de ellos era Pedro. ¿Usted se recuerda? Pedro, ¿verdad? Esto fue cuando Pedro, usted se recuerda, le cortó la oreja, ¿verdad? Derecha a Marco, dice las escrituras, un esclavo del sumo sacerdote. ¿Y qué dijo Jesús? El hombre no vivirá. ¿Por qué? Por la espada, ¿verdad? Le dijo. Entonces, cuando fueron a arrestar a Jesús aquí, nadie podía impedir, nadie. Nadie, aún en el jardín donde estaba Jesús orando en Getsemaní, inclusive esta capilla se llama Getsemaní, allí le dijo a sus discípulos, velan, queden despiertos, oren, porque el tiempo y la hora ha llegado. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron y volvieron a dormirse. Y Jesús, sudor de sangre caía de su cabeza, porque él sabía de lo que iba a pasar, hermano. Cuando fueron a arrestar a Jesús allí, nadie lo podía impedir, ¿verdad? Sanó la oreja de este hombre y ya Dios tenía su plan programado. Ya lo tenía, el plan de Dios para nosotros, iglesia. En otras palabras, no deben tratar de impedir esto. No pueden, el hombre no puede impedir la obra de Dios, la obra del Padre. Les dice a sus amigos, esto ha sido profetizado desde todos los tiempos. De hecho, desde toda la eternidad, ya Dios tenía el plan para Jesús y para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, iglesia. Qué bendición de entender esto. El plan de Dios ya estaba en pie antes de la creación del universo, antes de la creación de la humanidad. Ya Dios, Jesús, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ya tenía el plan programado para, para ti y para mí. Gloria a Dios por eso, iglesia. Amén. Aleluya. Hermanos, aquí vemos el propósito de Dios para nosotros. Necesitamos nuestras Biblias para entender lo que estaba sucediendo en la cruz. Aquellos que traían su Biblia. Queridos hermanos, presten atención aquí. Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice así. Dice así. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda para el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿A quién se refiere? A nosotros. Gloria a Dios. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Iglesia, yo creo que usted puede captar esto de lo que está diciendo las escrituras. Dios mismo, el plan del Padre era para aplastar al Hijo, para condenar al Hijo con la pena de muerte, porque no hubo otro sustituto que podrás reconciliarnos con el Padre. Hermanos, éramos tú y yo
estábamos separados del Padre por el acto del pecado a través de Adán y Eva. Y Dios, con su plan perfecta, dijo, voy a enviar a mi hijo. Era la voluntad del Señor quebrantarlos, hermanos, y hacerlos sufrir. Dios es responsable de la cruz, el mismo Padre. Le dirá, ¿cómo, pastor? Dios mismo es responsable, porque Dios no puede mirar el pecado y decir, no, voy a mirar el pecado porque es mi hijo. Voy a mirarlo al pecado del otro lado y decir, sí, él puede seguir en lo mismo, aunque en él nunca hubo pecado. Él fue el buen Cordero de Dios. Amén, iglesia. Jesús, Dios es responsable de la cruz. Jesús había estado explicando eso. Ellos no lo habían entendido, hermanos, porque lo vemos si usted lee en el libro, en el Evangelio, en los últimos capítulos de los cuatro evangelios, van a ver y analizar allí que aún no entendían el mensaje de la cruz. Lo van a escuchar el domingo. No entendían el mensaje de la cruz. Jesús había estado explicando eso. Ellos no lo habían entendido. Hay muchas personas así que no entienden el mensaje de la cruz y andan por tradiciones, pero no tienen relación con Cristo Jesús. Y tenemos que entender esto para tener una relación con Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces Jesús había estado explicando eso y aún así no entendía. Más tarde, cuando los apóstoles escribieron, escuchan bien, acerca de estas cosas, pudieron ellos hacerlo con una claridad, hablando de Pablo y los demás, Pedro, con resultado aquí o con resultó aquí de poder mirar hacia atrás, porque cuando escribieron las hechos romanos y seguimos las epístolas, ellos se dieron cuenta del mensaje de la cruz, porque cada predicación que daban ellos era diciendo, aquí está, hermanos, el mensaje de la cruz. Jesús murió por ti y por mí. Y por él vamos a ir al Padre. Y por él vamos a tener vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, por ejemplo, gloria a Dios. Por ejemplo, usted se recuerda, Pablo escribe en Romanos 8:32 y dice así, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios mismo, el Padre Celestial, entregó a su Hijo como sacrificio. Y el Hijo en el momento de Getsemaní dijo, y en la cruz, él se sintió que fue abandonado, iglesia. Y él sabía que allí en Getsemaní, él tenía que entregar su vida en la cruz de Calvario. Y él decía, Señor, que no, que sea tu voluntad, pero quíteme este dolor. Quíteme, Señor, de lo que voy a pasar en unos minutos, en unas horas. Señor, yo sé qué es lo que va a pasar, pero que sea tu voluntad. Y él sabía. Aleluya. Hermanos, el propósito de Dios es que tengamos una relación perfecta con Dios por vía de Jesús. Porque estábamos, hermanos, condenados por el pecado a morir. Tú y yo estábamos condenados a morir. Estábamos separados de Dios, tú y yo, hermanos. Íbamos a estar en el infierno, tú y yo. Y Dios envía a su Hijo en tomar nuestro lugar, iglesia. Mira lo que dijo Pablo aquí en su segunda carta a los Corintios. Dice así, capítulo 5, versículo 21. Dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Iglesia, lo más importante es la relación que uno tiene con Cristo. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Es como algunos de esa época
que no entendían el mensaje de la cruz, que solamente llegaban para los días de Viernes Santo, llegaban los días de resurrección, domingo de resurrección, y ya, y seguían su vida como si fuera nada, como que el acto, el sacrificio, el labor que Dios hizo por nosotros para recibir el perdón del Padre y tomar el lugar de nosotros en morir en la cruz de Calvario, usted lo está tomando como si fuera otra cosa y no de importancia de que tu vida depende de ella. El Calvario es literalmente un matadero, un matadero. El Cordero de Dios está siendo sacrificado, iglesia. Sabe que la palabra en griega es Gólgata, ¿verdad? Y ese lugar era un lugar de la calavera. Ese lugar, hermanos, era personas que morían allí cruelmente. Y no solamente, escuchen bien, no solamente por la cruz. Habían otros actos que hacían ellos para matar a las personas. Eran muy cruel. Y, y quiero darle como una pintura de ese lugar. Era en la área más afuera de la ciudad de Jerusalén. Era un lugar de tinieblas, tinieblas. Por una banda de los romanos, brutal, era una brutalidad de lo que hacían allí. ¿Sabe que hoy vemos muchas cosas en la televisión, verdad? Cosas horribles, horrendas. Y uno dice, wow, pero eso me parte el alma. Fíjese, era algo bien común entre ellos de ejecutar y matar personas a los públicos, como que está pasando en Irán. Colgaron a unos jóvenes que estaban protestando contra el gobierno y lo colocaron allí y lo lanzaron de una soga y murió allí públicamente. Así eran ellos. Cruel, hermanos, cruel. Cristo es inocente en cuanto a su propia presenta de persona y por tanto no debería haber sido crucificado. Lo sabemos. Dice la palabra de Dios que no había pecado en él, ¿verdad? Pero escuchen bien aquí. Él sostuvo la persona de un pecador, iglesia. Él sostuvo todo el sacrificio, el dolor como un pecador y como un ladrón. No de uno, no de un ladrón, hermanos, de todos los pecadores y ladrones. Si usted se analiza su vida, nadie aquí puede decir, pastor, yo nunca, no ha pecado, yo nunca he hablado mentira, yo nunca he hecho nada más. Nadie puede decir eso, nadie, ningún ser humano en la tierra. Y hermano, ¿sabe lo que hizo Jesús? Murió por todos, los ladrones, murió por todos los que están en el pecado. Y él sostuvo la persona de un pecador y de un ladrón, hermanos, de todos. Y tomó sobre sí todos nuestros pecados y por ellos murió en la cruz. Yo me pongo a pensar en mi persona, que Dios me puede considerar a mí una persona que estaba envuelto con el narcotráfico. ¿Cómo? Mis padres llegaron a este país no para tener un hijo envuelto con el narcotráfico, pero Dios me alcanzó en una cárcel federal y dijo, yo te amo. Yo te quiero, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Te voy a dar, ¿sabe qué? La libertad, porque tu vida estaba condenada a la muerte. Y Dios me demostró el mensaje de la cruz. Y hoy soy su pastor. Mira lo que hace Dios. Gloria a Dios. Ah, amén. Gloria a Dios. Es un testimonio. Y eso que hizo Jesús en la cruz. Usted se puede mirar y decir, wow, yo me acuerdo, yo hice esto y esto. Quizás no fue vender drogas, pero quizás hicieron cosas malas. ¿Sabe que el pecado es el pecado? No es que el pecado es el pecado, pero Dios no mira eso. Dios mira tu corazón. Eso es lo que Dios mira. Amén. Y hermanos, y quiero explicarle algo aquí muy importante. Cuando compartimos la cena del Señor, es una representación de que nunca, nunca, nunca nos vamos a olvidar que su cuerpo fue quebrantado por nosotros en la cruz de Calvario. Cada uno
de nosotros, iglesia. Gloria a Dios. Y es una representación que nunca debemos de olvidar, que su sangre fue derramada por nosotros, que Él es el sustituto y pronto vendrá para nosotros. Gloria a Dios. Es una promesa. Y así tú y yo podremos tener que vida eterna. Quiero que mire a su hermano a la derecha, a la izquierda, y dile, tú tienes vida eterna si tú eres cristiano. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios nos mira, hermanos, Él está mirando. Cuando Dios nos mira a nosotros, Él está mirando. ¿Sabe qué? Aquí está mirando Jesús cuando nos mira a nosotros, a su Hijo. Dios está mirando a su Hijo en nosotros. En no- Imagínese si Dios está mirando a nosotros como personas. Sí, pero qué charlatán es usted. Qué sinvergüenza. No respeta la autoridad. No respeta al esposo, a la esposa. Anda hablando mentira. Anda emborrachándote. Anda haciendo diablura por allí. Si fuera así. Pero Dios, ¿qué hace Jesús? Mira a Jesús. Dios mira a Jesús en ustedes y en mi persona. Y dice, qué lindo, qué linda es mi hijo, mi hija. Qué precioso. Mira cómo está en la iglesia adorando a Dios. Amén. Dios está mirando a su Hijo en nosotros. Hermanos, somos, dice la palabra de Dios, justificados, perdonados y salvos. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Amén, iglesia. Gracias a Jesús por eso. Gloria a Dios. Ahora, para los incrédulos o personas que aún no captan el propósito de la cruz, de por qué Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Porque Jesús murió en la cruz. Es porque están en qué? En oscuridad. Están ellos. Y si veamos bien aquellos, ¿verdad? Que reciben a Cristo, ellos entienden, como nosotros, los cristianos, entendemos que Él es la Pascua, el que nos cubre de la ira de Dios. Escuchen bien eso, que nos cubre de la ira de Dios por nuestras rebeliones. Dios no nos está mirando ya porque su Hijo tomó el lugar por nosotros. Ustedes se recuerdan en nuestro texto, en Marcos 15, versículo 33, dice la palabra de Dios, al mediodía, la tierra se llenó, escuchen bien aquí, se llenó de oscuridad. Fue el mediodía que se llenó la tierra de oscuridad. Pasaron 3 horas. Y las 3 de la tarde, hermanos, esas 3 horas había una oscuridad. Y dice la palabra de Dios que no fue solamente en Jerusalén, le quiero indicar. Fue una oscuridad por la faz de la tierra. Oscuridad. Ustedes se recuerdan lo que había sucedido en las plagas, ¿verdad? En lo que mencioné en Éxodo capítulo 12. Sabe que cuando la ira de Dios estaba sobre el pueblo de Israel y todo lo que vivían allí, los egiptos, los egipcios, cuando la ira de Dios cayó sobre toda la faz de la tierra, dice la palabra de Dios que había oscuridad. Entró oscuridad allí. Hermano, estuvo allí antes de la muerte del primogénito. La ira de Dios. Cada persona que no tenía la marca de la sangre del cordero en las puertas, ellos murieron, el primogénito. Escuchen bien. Y una vez más, en Marcos capítulo 15, él lleva la maldición, ¿verdad? A morir en la oscuridad, en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo era, hermano, y es, ¿verdad? El Cordero de Dios. Gloria a Dios. Y es fascinante si usted puede captar y comprender esto, si lo pueden captar espiritualmente. Y pasó históricamente también, pero si lo pueden captar conmigo. De hecho, que en la oscuridad nuestro juicio cayó. En esa oscuridad. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en la oscuridad, cuando estaba en el pecado, iglesia, ¿sabe qué? Todo quería hacerlo escondido, todo escondido en la oscuridad, todos los mal hechos que yo estaba haciendo. Y dice, y nos enseña aquí la palabra de Dios que nuestro juicio cayó sobre aquel que era nuestro juez. ¿Quién era nuestro juez? Jesús.
nuestro abogado, nuestro juez, y cayó esa oscuridad. Que en la cruz, hermano, Jesús cambia lugares con nosotros. Gloria a Dios. Que toma sobre sí la culpa de nuestro pecado y acepta el juicio que se debe contra nosotros. Wow, yo no sé si usted puede comprender. Es como usted hizo un crimen horrible y está delante del juez, está delante del juez y viene Jesús y dice al juez, no, no le dé cadena perpetua, no le vaya a dar la pena de muerte, yo voy a tomar lugar por él. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Gloria a Dios. Y Jesús es perfecto. Su santidad al ejecutar, hermano, el castigo que nuestros pecados merecen, tú y yo, y lo recibió en la cruz de Calvario. Sabemos que incluso en nuestros mejor momentos, tú y yo, tenemos mentes limitadas y pequeñas. En realidad no podemos, hermanos, entender o entendamos que Dios no puede ser plenamente comprendido. Que el misterio que está en el corazón mismo de esto puede resumirse en una sola frase. Escuchan la frase aquí. En su abandono se encuentra nuestro perdón. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Allí nosotros encontramos el perdón de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Es profundamente, hermano, misterioso aquí, porque Jesús que, que ha vivido en la eternidad, escuchen bien, mira, yo quiero esta parte extremadamente importante. Jesús mismo, escuchen bien aquí, Jesús, viviendo en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. En otra palabra, Jesús siempre existía y Él está en su trono con Dios el Padre, Jesús, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Están en su lugar más alto. Escuchen bien, iglesia. Que ha vivido en una eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo en comunión, porque son tres en uno, en comunión y en el y escúcheme, y él disfrutaba de esa conexión, de esa relación. Por eso que es importante que tú y yo tengamos una relación con Jesús, porque cuando estamos desconectados del Padre, desconectados de Jesús, desconectados del Espíritu Santo, hermano, no somos iguales, no somos cristianos. Estamos que en oscuridad, no podemos funcionar bien, no podemos pensar bien, hacemos errores, pero cuando estamos conectados con el Hijo, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos, el poder de Dios para vencer cada mal. Amén, iglesia. Gloria a Dios por eso. Entonces, mira aquí. Esto es tremendo, tremendo, tremendo. Si pueden captar aquí. Porque Jesús estaba en compañía mutua con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ahora, en el momento de la cruz del Calvario, escuchen bien, en ese momento, cuando dijo, Padre, me has abandonado, me ha abandonado allí en esa cruz, hermano. ¿Sabe lo que estaba pasando? Estaba siendo cortado de esa relación con el Padre. No sé si ustedes captan, oh my gosh, oh, Dios mío. Estaba siendo cortado de la relación que él siempre tenía con el Padre. Eh, es tan poderoso de entender esto. Es como, ni puedo compararlo, pero voy a poner un ejemplo. Eh, Mi esposa y yo vamos a cumplir 40 años en octubre de casamiento, ¿verdad? 40 años. Usted me mira, pero pastor, ¿cuándo se casaste? ¿A los 15 años? No. Pero yo tengo una conexión con ella. Y si estamos desconectados por cualquier cosa, yo siento lo que ella siente, ¿verdad? Y que Dios no quiera que ella me deja, te voy a dejar. No, no me dejes, mi amor. Yo voy a estar desconectado con mi esposa y yo voy a tener un dolor tan grande porque no conozco otras cosas más que está conectado con ella. Entonces, en ese momento,
Dios el Hijo está siendo conectado, desconectado, cortado de la relación con el Padre celestial. Wow. No sé si ustedes pueden comprender esto, hermanos. Esto es tan, ¿sabe lo que está cortado de esa relación con el Padre? Y la razón es que está muriendo en nuestro lugar. Y por eso que la ira de Dios cayó sobre el Hijo. La ira de Dios cayó sobre el Hijo, por eso. Porque el Padre no puede mirar y decir, ok, el Hijo no, lo voy a, no lo voy a mirar, ¿sabes? Voy a que siga en lo mismo. Porque recuérdense que Él está cargando el pecado de nosotros. Entonces, Él está haciendo, llevando la carga de cada pecado. Escuchen bien, iglesia. Entonces, hermanos, necesitamos entender esto, que en la cruz Dios muestra y satisface, hermanos, su justicia perfecta y santa. Y Él lo hizo, ¿sabe de qué forma? A ejecutarlo. Porque Dios no, su palabra se va a cumplir. La palabra de Dios no retorna para atrás. No. Cuando Dios dice que va a hacer algo, va a cumplir con eso. Porque no es hombre, dice la palabra de Dios, no es hombre para mentir. ¿Ok? Y Él va a cumplir su palabra. Entonces el castigo cayó sobre su hijo y era por nosotros. Por eso que estamos aquí en el culto de hoy, Viernes Santo. Estamos aquí por eso, en comprender el propósito de Dios, su plan, hermanos, por sus hijos. Por eso que Dios tiene un plan para ti y para mí. Y los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son poderosos. Los planes de Dios es lo mejor. Lo que Dios te puede dar a ti es salvación. Solo primero. Porque si no tienes salvación, anda como un loco, sin dirección, ¿verdad? Y, y aquí, hermano, para entender otro punto aquí, que aunque hayamos pecado, aunque merezcamos condenación de parte de Dios, hermanos, la oscuridad, la oscuridad es un símbolo para reflexionar y a pensar dónde estaba yo antes de conocer a Cristo Jesús. Yo no sé, yo, yo le voy a decir una cosa. Ustedes ya conocen el versículo donde dice que en Corintios, donde dice, nueva criatura somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Que ya el pasado pasaron, ya aquí son hechas nuevas. Hermanos, somos hechos nuevos, un nuevo corazón, una nueva mente, vemos las cosas totalmente diferentes, ¿verdad, iglesia? Entonces yo me pongo a reflexionar y decir, yo me recuerdo en el año 1889, cuando me metí en esos negocios ilícitos, en el 80, en el 87, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, hasta el 98 preso. Y yo me recuerdo y me pongo a pensar y digo, ¿ese era yo? No puede ser, porque yo no lo puedo creer. Porque eso es lo que hace Dios. Hace una operación en nuestros corazones. Te hace una persona nueva. Amén. Y eso es lo que hace nuestro Dios y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Mira lo que dice Juan. Estoy casi concluyendo. Juan dice en capítulo 11, versículo 9 al 10. Dice así Juan. Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Hermanos, para entender, si estás en la oscuridad, va a tropezar, va a caer. Si está en el pecado, va a caer. Y el pecado representa la oscuridad. ¿Ok? La luz es la luz de Dios, ¿verdad? Representa un corazón transformado, transformada. Amén. Entonces, y corre peligro, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos a Jesús y entregamos nuestras vidas a lo que dice la Biblia, nos dice en Marcos 15:38, y la cortina del santuario del templo se rascó en dos de arriba abajo. Entonces, en otra palabra, ¿sabes lo que hizo el Padre? Tú y yo estábamos separados de Dios
y nos dio acceso de hablar con el Padre, acceso de tener un contacto directamente con Dios. No necesitamos hacer rituales, no necesitamos haber una cura, decirle, ¿qué dice Dios? No, tú y yo entramos directamente al Padre. Padre, aquí estoy, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Directamente Dios nos dio acceso al Padre. Gloria a Dios por eso. Amén. Y para que comprenda algo aquí rápidamente, en el Viejo Testamento, ¿verdad? Solamente algunas personas tenían el Espíritu de Dios. Algunos profetas, algunas personas le caía el Espíritu de Dios sobre ellos, ¿verdad? Y ellos tenían que construir un tabernáculo, andaba con el arca, ¿verdad? Andaban con ciertas, el Espíritu de Dios caía sobre esa área de adoración, the Ark of the Covenant. Y sabe que es muy interesante, que cuando se construyó, Salomón construyó el templo, solamente el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar. Es decir, lugar santísimo. Y que él, que no estaba purificado, no que estaba ungido, consagrado. ¿Sabe lo que pasaba? Amarraban una soguita y le colocaban unos timbres. Y cuando, si la persona no estaba en Cristo, no estaba en Dios, moría de una, porque no tenía la pureza de Dios, la santidad de Dios, y lo jalaban, ya sabían, ahí va un, otro muerto, ya murió. Entonces, ¿sabe lo que hace Dios en el Nuevo Testamento? Cuando muere en la cruz de Calvario, nos da acceso. Nos está mirando a Jesús en nosotros diciendo, tú tienes acceso a hablar conmigo directamente por vía de mi Hijo. Tú eres justo delante de mis ojos. Wow, hermano, qué bendición. Entonces la cortina era una representación que solamente algunos tenían acceso era el lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba allí. Y la muerte de Jesús, hermano, dice la palabra de Dios, puedes entrar. Nos dice, puedes entrar confiadamente, puedes entrar aquí. No por la fuerza de lo que has hecho, es por lo que hizo Jesús. Ni los trabajos de nosotros, ni nuestras manos, ni tus obras religiosas. O sea, que hay gente que llevan ciertas cosas que dicen para Semana Santa, voy a hacer cierto, me voy a abstener de comer carne, voy a hacer esto. Hay personas hoy en día que están cargando la cruz por millas y millas. Hermanos, Dios dice, ¿qué haces? Porque yo te di acceso para entrar hablar conmigo por vía de mi hijo. Ya mi hijo ya pagó el precio por ti. Ya pagó el precio por ti. Amén, iglesia. Entonces no es por trabajo, no es por religiosidad, ni nuestra habilidad. Nada de eso. No. Pero la puerta está abierta de par en par. Gloria a Dios por eso. Es algo maravilloso. Y voy a concluir ya. Los pastores siempre dicen, vamos a concluir, pero yo creo que ya voy a concluir. Es algo maravilloso saber lo que no solo Dios tiene una vasta, hermanos, de comprensión del universo y de todas sus dimensiones cósmicas. Ya se mandaron eh, un space shuttle, lo mandaron para la luna. Mira lo que la habilidad que Dios le dio al hombre, y es limitado, le quiero decir, limitado. Usted se imagina de lo que Dios ha creado, ¿verdad? El universo, su dimensión, los cósmicas, sin que y es increíble, sino que sabe cuándo cae, hermanos, una ave al suelo. Esa canción que estábamos cantando. Él lo sabe y sabe Jesús, Dios, cuando sufrimos. Él sabe tu dolor. Él conoce tu sufrimiento. Él conoce cuando usted no duerme de noche. Jesús conoce sus dolores y Él te dice, llámame a mí, mi hijo, llámame a mí. Y hermanos, y sabemos cuando Dios sabe todas las cosas, cuando perdemos algo y más allá de eso, en realidad se preocupa por nosotros. Y por eso que cuando leemos los evangelios, descubrimos que las personas
que se encontraron con Jesús nunca volvieron a ser las mismas como tú y yo. ¿Verdad, iglesia? Gloria a Dios por eso. Ya fuera Saqueo. Usted sabe la historia de Saqueo. Ya fue con él. Baja de ahí, Saqueo. Voy a cenar a tu casa. Y Saqueo digo, no, Jesús, esto es increíble. Estoy con el Mesías. Estoy con Dios. Ya yo entiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe qué? Le voy a dar de nuevo todo lo que ha robado o lo que ha tomado del pobre o de los impuestos. Se lo voy a pagar de nuevo. Mucho más que eso. Él entendió como Saqueo. O la mujer en el pozo que tenía varios esposos. Y el hombre que estaba ella acostándose no era ni su esposo. Y allí Jesús habló con ella y ella encontró salvación. Aleluya. Hermanos, hasta el ladrón en la cruz. ¿Qué dijo el ladrón? Dice, déjenlo, ¿verdad? Mira, este hombre no ha hecho nada. Cero, es inocente. Nosotros merecemos la muerte. Y dijo, por favor, ¿verdad? Que cuando usted esté en el cielo con el Padre, recuérdate de mí. Miren lo que hace Jesús. Y de nuevo, mi persona, un ex traficante de drogas, estoy avergonzado de las cosas que yo he hecho. Porque no vengo de una familia mala. Mis hermanos son médicos y son personas profesionales. Y aunque dos de ellos, yo estaba envuelto con ellos antes de hacer todas estas vueltas, todas estas cosas, ¿verdad? Pero no salimos de una familia, tú sabes, que estaba envuelto con drogas así, o mis padres. Y el mismo enemigo quería destruir mi vida, acabar conmigo. Dios dijo, no, yo tengo un plan, porque el Hijo, yo lo mandé a la cruz de Calvario, Dios encarnado a hombre para morir en la cruz, por Germa Mendoza, gloria a Dios, y por ustedes. Amén. Entonces, mira, gobernador me llaman, un expresidente fui reconocido, a las Naciones Unidas me llaman por todas partes del mundo para dar discursos. Solamente Dios. Mira, Jesús es lo más, si se puede poner sobre sus pies. Jesús es lo más fascinante de todo para mí y para todos que vienen a sus pies. Todos. Si alguno de ustedes nunca han llamado al nombre de Jesús y ahora comprende el mensaje de la cruz, saben el propósito de Dios para ustedes, hermano, y quieren tener las mismas experiencias. Y se pueden bajar la luz un poquito, por favor, que yo tengo. Y muchos de ustedes que son cristianos, no sé si han hecho un compromiso de seguir a Jesús en su vida, de ser libres de toda maldad, de la oscuridad y entrar en la luz de la cruz, el mensaje de la cruz. Hermanos, hoy es la oportunidad de decirle a Dios, perdóname, de decirle a Dios, te necesito, de decirle a Dios, yo creo en tu palabra, de decirle a Dios, yo estoy cansado de dar vuelta y vuelta y jugar con sentimientos o jugar con mi vida espiritual. Yo quiero a consagrarme y entregar mi vida a ti, Jesús. Yo quiero un cambio en mi vida. Hermanos, recuerden que la crucifixión sin el mensaje de la cruz es solo una imagen incompleta. Y la cruz y el mensaje de la cruz es lo más importante que uno puede recibir en su corazón. Y si ese eres tú, quiero que cierren sus ojos y inclinen su rostro. Si usted nunca dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, usted lo puede leer del 8 al 10. Y dice la palabra de Dios que si usted no ha confesado a Jesús como el Rey y Salvador, que Él murió en la cruz de Calvario y que en el tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios que entonces si usted no confiesa esas palabras y lo cree en tu corazón y le pide a Dios perdón con una tristeza genuina, si no haces esos pasos, hermano, usted se va a quedar en la oscuridad. Usted no puede, de nuevo, con sus fuerzas, ganar la salvación. No puede ganar lo que Dios ha derramado en la cruz del Calvario por vía de su Hijo. Usted no lo puede ganar. Solamente Dios te dice a través de su palabra que Él quiere una relación contigo.
Recuérdense que cuando él estaba desconectado con el Padre, la ira de Dios estaba sobre él. Usted no quiere la ira de Dios sobre ustedes, ¿no? Yo no quiero la ira de Dios sobre mí. Entonces, si usted no ha confesado esas palabras de fe, yo quiero orar por ustedes. Quiero que aquellos que nunca han confesado, escuchen bien, nunca han confesado a Jesús, de tener una relación con Él personal. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de esa relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, si ese eres tú, quiero que pongas tu mano sobre tu pecho. Dice la palabra de Dios que si usted lo hace públicamente, que Él no se va a avergonzar de usted delante de su Padre. Y en esta noche, todo esto, hermanos, este mensaje, este culto fue para ti. Para la persona que nunca ha confesado su fe en Jesús, este culto fue para ti. Dios, a través del Espíritu Santo, te está llamando y diciendo: mi hijo, mi hija, ven. Para de jugar con el pecado. Ven a la cruz del Calvario. Este es el mensaje. Si eres tú, quiero que haga esta oración a voz alta. Padre Celestial, estoy delante de tu presencia. Perdóname, Señor. Yo creo en tu palabra. Creo que moriste por mí en esa cruz. Y Señor, creo que en el tercer día resucitaste de entre los muertos. Y estás sentado a la diestra del Padre. Y un día tú vienes por mí. Hermanos, si usted ha hecho esa oración por fe, dice la palabra de Dios que hoy tú naciste de nuevo. Tú eres un hijo